El Cerro del Dios del Viento o de la Cruz es un cerro en Ecatepec que forma parte de la Sierra de Guadalupe, en el que han aparecido importantes restos arqueológicos. En la época prehispánica se llevaba a cabo un ritual en honor al dios del viento, Ejecatl. En el cerro se encuentra una cueva con una pintura rupestre representando al viento. La cueva se le conoce como Tecotines, y en ella se muestra un templo de forma redonda, que es la manera en que los aztecas y prácticamente todas las civilizaciones de la zona indicaban su adoración al dios del viento. Esto seguramente por la forma del remolino que el viento hace en lo que hoy conocemos como tolvaneras en toda esta zona. En esa pintura aparece un sacerdote ricamente ataviado y en el pecho porta un pectoral de Ejecatl Quetzalcóatl, que es Tlahuizcalpantecutli, la estrella del alba según las civilizaciones de la zona. La pintura data, según los investigadores, del año 1200 de nuestra era y hace suponer que en las faldas del cerro Ejecatl se encontraba ese templo y seguramente por las muchas batallas de origen comercial que se dieron en la zona, tal templo fue destruido. También a la mitad de él se localiza un monolito equinoccial, es decir, una roca con el sol esculpido. Las ceremonias prehispánicas fueron sustituidas para dar paso a la nueva doctrina religiosa, pero aprovechando los mismos sitios, cambiando las deidades por un solo dios. Actualmente la gente que conoce los rituales antiguos, gracias a sus antecesores, sigue subiendo cada 3 de mayo para compartir con los demás las comidas preparadas como símbolo de las antiguas ceremonias también ligadas a los ciclos agrícolas, aunque al día de hoy, en esa fecha, se celebra el Día de la Santa Cruz, patrona de los albañiles y empleados de la industria de la construcción. Ecatepec es parte de la cuna de los primeros habitantes de México. Hacia el límite oriente de Ecatepec se encuentra el poblado de Tepexpan, en el municipio de Acolman, connotado históricamente por ser el lugar donde se encontraron los restos fósiles del ya famoso hombre de Tepexpan, que, aunque resultó mujer, convivió con los últimos mastodontes en la época psicozoica. Los más antiguos restos arqueológicos de Ecatepec, según, puede rastrearse en los tiestos, figurillas y estructuras arquitectónicas halladas en los cerros de la Cruz y de las Benitas. Pueden fecharse hacia el año 1500 antes de nuestra era, con la que serían contemporáneos de Huiculco, Copilco, Tlatilco y Zacatenco. Al paso de los siglos, los vestigios quedaron ahí. Técnicamente la zona fue un lugar de adoración al viento y a la lluvia. Quienes tenemos la suerte de vivir en esa zona alta del cerro Ejecatl y sus alrededores, sentimos un ambiente de especial calma. Es como si los dioses del viento aún estuvieran radicando en esa zona. Cuando las colonias Izcalli, Ecatepec y Colinas de Ecatepec fueron construidas, se encontraron muchos pequeños vestigios de lo que ahí se hacía, vasijas, ornamentos y restos de asentamientos de aquella época. Bueno, después de este pequeño brevario histórico acerca del cerro de Ejecatl, el cerro del viento, cerro de la estrella, el cerro de la cruz, el cerro de, como gustan ponerle, de los 4 vientos, porque se le conoce de muchas maneras. Finalmente ahora les quiero contar mi experiencia cuando yo llegué a vivir a esa zona.
Y es que, bueno, realmente cuando yo me enteré de que se estaban vendiendo casas ahí en Colinas de Ecatepec, que esto fue por ahí del año 2003 aproximadamente, bueno, junto con mi esposa en su momento, decidimos comprar la casa ahí y que más o menos como por enero o febrero del año 2004 fue cuando físicamente conocí el lugar y apenas estaba en construcción, lo que es la parte más alta de todo Colinas. Estaba las casas ni a medio andar y recuerdo muy claramente que cuando llegué a esa zona, yo recuerdo que el cerro sentía que me estaba observando. Pero cuando digo que me estaba observando, no me refiero al hecho de que alguien te esté viendo, sino era como si tuviera delante de mí a un, no sé, a un tipo de 3 metros con unos ojos enormes, así observándome. O sea, realmente era una mirada intensa. Y yo me sentí no amenazado, no quiero decir amenazado, sino como observado. No era algo muy cómodo, pero tampoco era algo negativo, pero sí algo muy fuerte. Y recuerdo que incluso en algún momento tuve que dar la espalda o ponerme de lado, porque el hecho de tener de frente al cerro era en serio sentir que estaba siendo observado desde ahí. Fue una sensación bastante peculiar y en ese momento yo me di cuenta que había una serie de energías realmente muy, muy densas y que, bueno, no tenía muy claro realmente cuál era la intención de estas presencias que estaban ahí observándome. Por supuesto, al paso de los años, al paso de los meses, cuando yo llegué a vivir ahí, que esto fue ya para el mes de mayo, junio, fue por ahí el mes de julio del año 2005, porque la casa me la entregaron en junio del 2004 y casi pasó un año, un poquito más de un año pasó, como entre 12 o 13 meses pasaron para que yo ya me fuera a vivir la casa. Y bueno, por supuesto, obviamente, desde el primer día que llegué se siente el cambio radical. Yo me acuerdo que, a diferencia de cuando vivía en la Ciudad de México, pues ahí en Colinas, pues no se oye nada. En la Ciudad de México eran claxons, disparos, ruido de la calle, ¿no? ¿Qué pasa el que vende esto? ¿Qué pasa el aquí? El de los tamales oaxaqueños, todo eso, ¿no? Y acá en Colinas nada, simplemente era silencio. Pajaritos en la mañana, pajaritos en la tarde y a veces pajaritos en la noche. Era lo único que se oía y cuando pasaba el del gas y de la basura. Fuera de eso no se oía absolutamente nada. Y sí fue un cambio radical, la verdad sí me costó mucho trabajo adaptarme, porque por el mismo tema de venir del bullicio de la ciudad, de repente estar un tema muy tranquilo, pero pasó mucho tiempo para que yo me acostumbrara, me adaptara y me gustara el ambiente de Colinas. Cierto tiempo después de que llegamos a vivir ahí, me acuerdo que mi hijo el mayor me decía que estaba teniendo sueños de que el cerro Hécatl, el cerro del viento, el cerro se le iba encima. Entonces fue cuando ya tuve como cierta preocupación por esas manifestaciones que él tenía y tuve que investigar. Bueno, parte de lo que ahora sé que les acabo de exponer ahorita como dato histórico fue lo que investigué en su momento y que me di cuenta que era un lugar que había sido sagrado porque era básicamente el lugar, el templo de adoración del dios del viento y en parte también del dios de la lluvia, de Tlaloc. De tal manera que intuí que era un lugar de mucha energía y a pesar de que el día de ahora le han puesto el aviario, le han puesto lo del zoológico, le han puesto el planetario y todo este tipo de cosas y que esto pues finalmente ha venido a mancillar todos los aspectos energéticos que ahí se han conservado, aún con todo, todavía ese cerro conserva su estatus de lugar de adoración. O sea, eso para mí es muy claro. De hecho, cuando yo iba, que recuerden que ahorita temporalmente no estoy viviendo por ahí, me acuerdo que cuando iba a la Ciudad de Guadalupe sí yo sentía la vibra, la energía del lugar, o sea, realmente es una energía fuerte, o sea, sí claramente ahí hubo una serie de ritos y hubo un lugar de adoración al dios Ejecatl, que es el dios del viento. Bien, entonces, al paso del tiempo, cuando ya empecé a meterme mucho más en la metafísica y demás, hubo un tiempo en el que yo empecé a implorar por el dios del cerro, Ejecatl, el dios del viento, y empecé a tener una comunicación más estrecha con él porque sabía que había algo que nos estaba vinculando. Yo llegué a vivir ahí no por obra de la casualidad, por supuesto que no, era muy claro que yo tenía que llegar a ese lugar y estar ahí, y empecé a tener contacto con este dios.
muy seguramente en una vida pasada fui algún sacerdote o alguien de influencia dentro de ese lugar de adoración, porque la comunicación, la conexión que hay con ese lugar es bastante fuerte. Y bueno, esa es la manera en la cual yo llegué a ese lugar, y hasta el día de ahora a veces cuando utilizo el péndulo, invoco al dios Ejecatl, al dios del viento, para que me ayude en cuestiones personales, en cuestiones que tengo ahí que resolver, ¿correcto? Entonces, bueno, amigos, ese es lo que quería comentarles. Ese es para mí algo importante, porque el lugar donde vivo es un lugar que tiene una fuerte resonancia energética, y gracias al dios Ejecatl, pues he podido entender mucho de lo que yo fui en vidas pasadas y de las razones por las cuales ahora estoy haciendo el trabajo que en este momento estoy realizando. Bien, amigos, es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego. Muchas gracias por ver mis videos, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanos en la medida de lo posible, y para todos, como siempre, luz. Muchas gracias.